Por favor, busquen en su Biblia el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres quien se revela a través de su palabra y nos hablas de manera personal a cada uno de nosotros para cumplir nuestra misión acá en la tierra. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestra responsabilidad y tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Que podamos ser sensibles a las necesidades del lugar donde estamos para seguir extendiendo tu reino, Señor. Y esta mañana, una vez más, te pedimos que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Amén. Como dije, este mes estaremos hablando sobre un tema muy importante, ensanchando nuestra visión misionera. Porque lo que buscamos es que nosotros como iglesia no solamente disfrutemos de estar juntos entre nosotros, que no solamente podamos agradecer a Dios por las bendiciones que vivimos entre nosotros, muchas gracias hermana, sino que también podamos pensar en otras ciudades, en otras naciones donde se requieren las bendiciones que esta casa está disfrutando. Creo que tenemos recursos, tenemos un corazón de amor, tenemos herramientas que pueden ser útiles en otras iglesias y ¿por qué no compartir? ¿Por qué no formar parte de ese movimiento, de esa visión misionera? Sin embargo, en los diferentes tópicos que vamos a tratar durante este mes, hay uno muy importante y es el costo de hacer misiones. Porque no basta solo decir sí, hagamos misiones. Tenemos que entender que hay un costo, que hay un precio. Por esa razón es muy importante que nosotros entendamos esta poderosa enseñanza. Aquí en la porción que mi esposa hizo lectura son las palabras del apóstol Pablo para su discípulo Timoteo. Pablo ya está en los el último tiempo de su vida. Pablo sabe que está en prisión, sabe que lo van a matar, que va a morir, y él tiene que asegurarse de que la nueva generación de pastores, en este caso Timoteo específicamente, entienda lo que implica hacer la obra del Señor. Y por eso le habla del costo, le habla del precio de hacer la obra de Dios y de mirar el mundo como el campo donde podemos llevar el evangelio de Jesucristo. Así que en nuestra introducción le va a decir: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo ha comprendido la importancia de predicar a Jesucristo con urgencia. El tiempo del final se acerca y se debe llevar este mensaje de esperanza hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo le habla a Timoteo, se puede entender en las palabras una urgencia, una necesidad de poder hacer esta tarea lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el juicio final está a las puertas.
Hoy Jesucristo se ofrece como Salvador, como Redentor, se ofrece como Padre, como Pastor, como Maestro. Pero llegará el día en que se manifestará como juez para todos los que creen y para los que no creen. Por esa razón tenemos que aprovechar el tiempo. Hoy es el día de salvación. Y tenemos que considerarlo así. Porque mientras todavía el Señor no venga, porque volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y será el juez que juzgará, tenemos la oportunidad en este tiempo de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Él está con los brazos abiertos, esperando que todos vengamos a Él. Que podamos recibir su salvación, que nuestros nombres se inscriban en el libro de la vida. Y esto sucede cuando uno le rinde su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. El día que uno le dice: Señor, yo quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón, renuncio a mi pecado, reconozco que soy pecador y te pido que seas el Señor y Salvador de mi vida. Y el Espíritu de Dios empezará a transformar, y esa será la evidencia de que tu oración fue honesta, fue sincera, y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero mientras tenemos vida hay esperanza. Pero llegará el día en que esta gracia se completará y vendrá el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo sabe que debe seguir mentoreando a Timoteo para continuar con la gran misión. Ahora, Pablo es un misionero por excelencia. Pablo aprendió del mejor, Cristo Jesús, que dejó su trono, su corona, su hogar celestial y vino a este mundo para poder salvarnos. Pablo quiere imitar a Jesús. Y por esa razón dejó su ciudad, dejó su comodidad, dejó su costumbre en su pueblo, en su casa, en su familia, y salió a predicar el evangelio. Los mapas que encontramos en la Biblia nos hablan acerca de los grandes viajes que Pablo hizo. Y de hecho que en este mapa podemos ver muchos de los viajes que Pablo hizo a diferentes ciudades lejanas. Piense por favor, había más de 3,000 kilómetros desde Israel o desde Antioquía hasta Tesalónica, hasta Macedonia, más de 3,000 kilómetros. Y por favor no vaya a pensar que había aviones en ese tiempo. Se podían ir en barcos que demoraban meses en llegar a un lugar y a otro lugar, y si iban por tierra no habían los buses modernos que hoy hay, ni siquiera autos. Habían carruajes, habían caballos, así que viajaban a lomo de bestia para poder llegar hasta sus destinos. Dígame si no había un costo en hacer misiones en ese tiempo. Claro, hoy en día la tecnología ha avanzado, la modernidad ha llegado, y si queremos ir a Cochabamba solo tenemos que montarnos en un avión. O tal vez tomar 2 o 3 buses modernos para poder llegar con aire acondicionado, con sillones confortables, con buses cama y todo lo que hoy en día hay. De hecho que la modernidad nos ha ahorrado algo de sufrimiento, pero hay otro tipo de precio que pagamos. Quizás el dinero que invertimos, quizás los días que dejamos de trabajar para poder estar en el campo misionero, si hablamos de un viaje misionero de corto plazo, o tal vez si alguien se anima a hacer un viaje misionero de mediano plazo y se va 6 meses a apoyar una obra, tal vez hace un alto, hace un paréntesis en su vida, pero eso nunca será pérdida. Eso se llama el costo de hacer misiones. El costo de hacer misiones. Y Pablo, de hecho, que pagó un precio muy alto. Y nosotros tenemos que ser inspirados para que podamos también repetir la misma historia y así también podamos hacer misiones y llegar hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado: tenemos que amar el mundo, tenemos que conquistar el mundo y tenemos que ir al mundo. Amén, amén. Y creo que en nosotros hay un llamado a las misiones, sea de largo plazo o mediano plazo o tal vez de corto plazo. Pero tú y yo somos misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado: tú eres un misionero. Tú eres una misionera.
Y todos los que han comprendido, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. 4 consejos que Pablo le va a dar a Timoteo. Vamos con el primero rápidamente. Primero, predica la palabra. Predica la palabra. En el verso 2 le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar significa proclamar, pregonar, divulgar la palabra, hablar de las buenas nuevas, hablar del evangelio. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios no podemos cerrar nuestra boca cuando tenemos el mensaje más poderoso que puede cambiar el destino de una persona. Tenemos que estar dispuestos a predicar a Jesucristo. Hay cristianos que a veces tienen vergüenza de proclamar a Jesús. Pero nosotros tenemos que recordar que el Señor nos ha puesto en la tierra para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, los mensajeros de esperanza. El Señor nos ha puesto en este mundo para que podamos ser sus testigos. Y esto implica que nosotros entendamos el evangelio, que conozcamos el evangelio, que vivamos el evangelio y que proclamemos el evangelio. Insta significa pararse sobre, aprovecha el tiempo. Redarguye, refuta, convence, pon al descubierto. Y encontramos en la palabra el desafío que Pablo le hace a Timoteo. Timoteo, el mundo rechaza el evangelio. Al mundo no le gusta el evangelio. A la gente común no, porque prefieren el ateísmo, prefieren el agnosticismo, o prefieren las religiones, o prefieren las filosofías huecas de la vida, pero rechazan el evangelio. Así que tienes que pedirle a Dios sabiduría, inteligencia para poder proclamar el evangelio, aún refutando todas esas filosofías que existen hoy en día. Así que párate firme, amonesta y declara la palabra del Señor. Exhorta, dice Pablo, es decir, alienta, anima, consuela, amonesta en amor. Y me gusta porque yo creo que el evangelio no solo tiene que confrontar, el evangelio también tiene que consolar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando alguien solo está predicando el evangelio, te vas a ir al infierno, te vas a morir, los gusanos te van a comer, te vas a quemar por siempre. Entonces la gente se asusta y dice, ay, ¿qué tengo que hacer entonces? Porque se le está predicando un evangelio de terror. Ahora, es verdad que cuando uno muere sin Cristo se va al infierno. Pero tenemos que también proclamar el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Que no importa cuán grande sea tu pecado, más grande es la misericordia y el amor de nuestro Padre que está en los cielos. Que hay oportunidad para todo aquel que está en pecado. Puede venir a Dios y ser perdonado y ser limpiado. No importa el tamaño de tu pecado, lo que importa es el tamaño del amor de Cristo Jesús. Y por esa razón, tal vez la Biblia dice, con cuerdas de amor te atraje, porque a la par que tenemos que ser firmes con la declaración de la verdad de Dios, tenemos que también ser mensajeros de esperanza y que la gente pueda entender que en Cristo Jesús hay amor, hay bendición y hay una oportunidad para poder crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Así que el evangelio de Jesucristo tiene que ser proclamado y nosotros, recuerda, somos los mensajeros. Dígale que está a su lado, predica la palabra. Predica la palabra. Segundo consejo, vendrán tiempos difíciles. Dígale que está a su lado, vendrán tiempos difíciles. Verso 3, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír y apartarán de la verdad el oído, en el verso 4. Ahora, entienda por favor lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá escuchar enseñanzas diferentes. Yo sé que a usted le está pasando lo mismo que a mí. Usted entra a internet y usted encuentra muchos motivadores
hablando acerca de la llave de la felicidad, el secreto del éxito, cómo abundar en riquezas y sabes, lo más triste es que hay predicadores, hay pastores que muchas veces se dejan envolver por esas astucias humanas y quieren hacer lo mismo en la iglesia. Quieren repetir y quieren rebajar el evangelio y quieren enseñar cosas que solamente motivan, alegran, pero que no realmente revela el carácter de Dios. Y por esa razón es importante que nosotros podamos tener discernimiento. Hay gente que le aburre cuando le hablamos el evangelio o cuando le hablamos acerca de principios o de verdades doctrinales. Prefieren hablar, háblame de motivación, motívame, anímame, no quiero escuchar. Y lamentablemente dice Pablo que se van a levantar predicadores conforme a los deseos de los corazones de la gente. Y una de las cosas que hacemos en esta iglesia es que nosotros vamos a predicar palabra de Dios. Nunca vamos a predicar, no vamos a hacer una encuesta allá afuera, a ver qué tema te gusta escuchar, a ver qué cosita te gustaría que te enseñen. No, nosotros queremos enseñar la palabra de Dios y le pedimos a Dios sabiduría, discernimiento para saber qué es lo que tenemos que enseñar. Y una cosa está muy claro, hermanos, la gente prefiere escuchar a motivadores que escuchar la verdad de Dios. La gente prefiere escuchar cosas que le acarician a la verdad de Dios que muchas veces confronta nuestros corazones. Y tenemos el deber de proclamar a Jesucristo, aunque esos sean tiempos difíciles. He estado en Estados Unidos, he estado en Europa predicando la palabra y cada vez que un predicador o un pastor me dice, mira, alivia el mensaje, no seas tan confrontativo, no seas tan duro. Yo digo, pero eso es el evangelio. El evangelio es muchas veces confrontar el pecado, es desafiar a la gente, es salir de esa oscuridad, de esas tinieblas, es pararse sobre la roca, es limpiarse en el nombre de Jesús. Por esa razón es importante entender, vendrán tiempos difíciles. La gente querrá oír las cosas que le gustan y las cosas que les aburren, solo aprietan un botón y apagan. Solo simplemente cambian de canal. Y si están en un culto como ahora, cierran sus ojos y a dormir. Pero se desconectan. Por esa razón es importante que entendamos que los tiempos que vienen son difíciles. Tendrán comezón, tendrán cosquilleo. Que querrán escuchar cosas que desean en sus corazones según sus pasiones. Y le darán la espalda a la verdad. Y harán caso de toda clase de cuentos, dice una versión. ¿Sabe que en Latinoamérica se plantó la primera iglesia inclusiva? Que es una iglesia donde abiertamente aceptan homosexuales, lesbianas. Y déjeme decirle algo, esta puerta también está abierta para ellos. Pero le vamos a predicar el evangelio de Jesucristo que transforma, que salva y que transforma. Dios te hizo hombre y así tienes que mantenerte. Te hizo mujer y así tienes que mantenerte. Y si estás confundido, el evangelio de Jesucristo te transforma. Pero las iglesias inclusivas dicen, así como tú eras, así fue un error. Y estás atrapado en un cuerpo diferente, pero así te aceptamos. Y han creado la Biblia inclusiva. Es decir, han quitado todos los textos donde se confronta el homosexualismo, el lesbianismo y todos los matrimonios del mismo sexo y todo eso. Pero nosotros, aunque la gente tendrá de comezón de oír de cosas que quieren, nosotros tenemos que entender que los tiempos son difíciles y que en medio de estos tiempos difíciles tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tercer consejo, soporta las aflicciones. Dígale que está a su lado, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Pero tú sé sobrio en todo, dice la palabra. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, cuando la Biblia dice ser sobrio, está diciendo abstenerse. La palabra en griego da la idea de abstenerse del vino, entendiendo que el vino embriaga, te hace perder la conciencia, la responsabilidad. Entonces indirectamente está diciendo abstente del vino.
pero también figurativamente está diciendo: sé discreto, sé prudente, sé equilibrado y no pendenciero. Es decir, no pleitista, no conflictivo. Porque hay cristianos que a veces les gusta la pelea, les gustan los conflictos. Y muchas veces en sus conversaciones crean conflictos, en sus redes sociales crean conflictos. Pero es importante que nosotros seamos capaces de poder ser sobrio. Dile que está a tu lado: sé sobrio, por favor. Le dice: soporta las aflicciones. En otras palabras, sufre el mal, resiste, atraviesa la adversidad por causa de tu fe. Resiste. Y yo creo que todos de alguna manera entendemos este consejo de Pablo. Timoteo, escúchame, Timoteo tiene una mamá cristiana que ama a Dios. Pero Timoteo parece ser que su padre griego no se dice nada si era cristiano o no. Y cuando uno tiene una mamá cristiana, gloria a Dios por eso, pero tiene el otro papá o la mamá no cristiana, es un problema. Es difícil. Porque mientras que uno te insta a amar a Dios, la otra persona te insta a hacer la vida a tu manera. Y eso me pasaba a mí, porque yo cuando estaba jovencito, mi madre era cristiana y mi padre no lo era. Y mi madre me decía: mi hijo, busque a Dios, mi hijo, ore, mi hijo, lea la Biblia, mi hijo. Ella siempre estaba hablándome de Dios. Pero el viejo me decía: vive la vida. Te has metido ahí en ese lugar, te han lavado el cerebro. Y me decía cosas que a veces me confundía, porque a veces pasan esas cosas y estamos muy confundidos. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, soporta las aflicciones, porque puede que alguno en el desafío de proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra tenga un esposo egoísta, o tenga una esposa metalizada que le gusta el dinero y que de repente no le molesta que hagamos misiones, que nos comprometamos con la obra, o hijos que le molesta cuando los padres hacen alguna labor para Dios, o padres que se enojan cuando sus hijos hacen esta locura de ir al trabajo misionero. Mi padre me decía: tanto vas a la iglesia y esos viajes misioneros que tú haces, ay, que te mantenga el pastor, me decía así. Le voy a llevar el colchón a la iglesia y ahí que te mantenga el pastor. Yo decía: pero papá, tú sabes que yo no estoy haciendo nada malo, estoy ayudando gente. No, pero eso no me gusta. Y no entendía, había que soportar las aflicciones. Es curioso, pero cuando mis hijos comenzaron a crecer, Josías, mi hijo mayor, que ahora es pastor, ¿no? El loco dejó su trabajo de ingeniero como ingeniero civil y se metió a ser pastor. Y cuando él estaba muchacho y metido en la obra, sirviendo entre los jóvenes, sacrificándose, yo estaba molesto un día que llegó tarde. Le dije: voy a hablar con ese pastor. Y después me di cuenta que yo era el pastor, ¿no? Pero le decía: ¿por qué estás tan comprometido? Y es que a veces pasa que la propia familia se convierte en la oposición. El propio esposo a veces está juzgando, la propia esposa está reclamando, los padres están reclamando, los hijos. Pero si es algo bueno, si es algo honorable, si es algo que glorifica el nombre de Dios, entonces yo tengo un consejo para ti. Es el consejo de Pablo para Timoteo: soporta las aflicciones, resiste en el nombre de Jesús. El Señor está contigo y te ha de ayudar cualquiera sea la adversidad que te toque vivir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y cumple tu ministerio. Lleva plenamente la diaconía, es decir, el servicio, el ministerio. Hazlo bien, con calidad, con excelencia. Aunque implique grandes sacrificios, tú y yo debemos dar lo mejor a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado: soporta las aflicciones. Y dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Cuarto consejo: acaba bien la carrera. Dígale que está a su lado: acaba bien la carrera. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabe que sufrirá la muerte por causa del evangelio. Murió aproximadamente a los 70 años, decapitado por orden de Nerón, un emperador romano. Pablo quiere inspirar al joven Timoteo, que recibirá el legado de la evangelización hasta lo último de la tierra. Así que él se asegura, Pablo se asegura, y esta carta que está escribiendo, o que escribió, fue la última de las 13 cartas que Pablo escribió. Y en esta última le estaba dejando a Timoteo la clave, el secreto, para que nunca desista, para que nunca se detenga. Y le dice: he acabado la carrera. Timoteo, tú también acaba bien la carrera. Acábala bien. Ojalá mueras de viejito, Timoteo, pero quizás también te maten un día. Porque así era de terrible el cristianismo, la vida de los cristianos, porque el imperio romano acechaba contra los cristianos y los llevaba al circo romano para que las fieras salvajes se las coman o sean matados por los gladiadores de la época. O tal vez eran decapitados o quemados vivos en un asta o crucificados. Habían diferentes maneras en que mataban a los cristianos. Sin embargo, en otra versión dice: a la excelente lucha agonizante he agonizado luchando. Tremendo. A la excelente lucha agonizante he agonizado luchando. En otras palabras, lucha con valor. Timoteo, lucha con valor. Y yo creo que esas palabras tienen que resonar en nosotros, porque hay momentos en donde a veces nos sentimos desmayar, a veces sentimos que ya no podemos. Ay, me molestó que me ofendiera tal hermano, o tal hermana me hizo una chismosería, o el pastor me mandó una indirecta. Me voy de la iglesia, y se van de la iglesia, hermanos, y se apartan de los caminos de Dios, y se enojan por cosas bobas, por cosas tontas. Y uno dice: pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde está la valentía para seguir adelante? Hay uno solo perfecto, y ese es el Dios en quien nosotros creemos. Después todos son imperfectos, y su pastor peor todavía. Pero es necesario que nosotros caminemos en la vida no mirando al hombre, sino mirando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nunca te abandonará, Él nunca te dejará. Todos te podrán fallar, pero hay uno que nunca te ha de fallar, y ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y todo el honor. Lucha con valor. Dígale que está a su lado: lucha con valor. No seas cobarde, dile. Otra versión va a decir: a la carrera he completado. A la carrera he completado, a la confianza he guardado. En otras palabras, está diciendo: termina bien. Termina bien. Mi madre, cuando quería observar esos abandonos de trabajos que hacíamos, decía: carrera de caballo, parada de mula. Y es que a veces en la vida cristiana somos así. Empezamos bien la vida cristiana, dando gloria al Señor, predicando el evangelio, trayendo gente a la iglesia, y de pronto algo pasa y uno parece que está un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, y está como disfrutando del mundo y disfrutando de Dios, y termina luego en el mundo, porque nadie puede mantenerse toda la vida en Dios y en el mundo. Terminará finalmente siendo del mundo. Porque dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Y cuando tú le das lugar al diablo, el diablo te jala con todo. El diablo te atrapa, te envuelve y te jala con todo. Y por esa razón hay muchos cristianos que han desertado y que se han apartado de los caminos de Dios. Y claro que no vamos a juzgarlos, pero tampoco podremos aplaudirlos. Tampoco podemos decirle: hiciste bien, te felicito. Ay, qué honesto fuiste, qué honesta fuiste. No. Tendríamos que decirle: qué error cometiste, porque el día que uno le entrega la vida a Jesús, le sigue por el resto de su vida.
No se aparta ni a derecha ni a izquierda. Somos de Dios y lo seremos para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que termina bien. El día que termine nuestra carrera será cuando estemos con Dios en los cielos. Y hasta ese momento usted no vuelve atrás. Siempre cuento una historia de un pato que le decía a Dios: Dios, hazme un águila. Estoy aburrido de ser pato, estoy cansado de ser pato. Y finalmente Dios le dice: ¿estás seguro? Porque yo puedo cambiar la naturaleza una sola vez. Y le dice: sí, Dios, estoy seguro. Entonces lo hizo águila. Y como águila surcó por los vientos, por los aires, las alturas más altas, estaba feliz de ser un águila. Y volaba años y años como águila, disfrutando como águila, entre águilas. Pero un día esa águila dijo: ya no quiero ser águila, quiero ser pato. Dios, vuélveme a ser pato. Y Dios le dijo: no puedo, te dije que solamente una vez se puede cambiar la naturaleza. Y tú ya tuviste tu oportunidad. Si tú no me haces pato, yo me hago pato a la fuerza. Entonces cuenta la historia que el águila finalmente se acercó a los patos y trató de hablar como pato y comer como pato. El problema es que los patos se alejaban del águila. Porque eso es lo que le pasa al cristiano cuando se aparta. Ni los que no son de Cristo te quieren. Porque hay algo diferente en ti. Es que tú no eres un pato, tú eres un águila. Y aunque trates de gritar como pato, te sale el grito del águila. Te sale la naturaleza que tú tienes ahora. Entonces, si tú eres un águila entre patos, acuérdate que Dios te hizo águila para que tú puedas vivir como águila. Y la Biblia dice que las águilas, Dios levantará nuestras fuerzas como las del águila. Dice: correrán y no se cansarán. Amén. Amén. Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de poder entender que si Dios nos hizo águilas, entonces comportémonos como águilas y hagamos cosas grandiosas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cristianos águilas corren tras una visión. Y tenemos una visión. Al comienzo, la visión de plantar 7 congregaciones en Cono Norte, Callao. Luego sumamos la gran visión que era plantar 7 iglesias en Lima y tener 7 iglesias en el Perú. Y luego viene la mega visión que es plantar 7 iglesias en el mundo. Dígame si para eso necesitamos cristianos patos o cristianos águilas. Dile que está a su lado: yo soy un águila, dígale así. Conclusión. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Escuche, escuche. Hay una recompensa para aquellos que perseveran hasta el final. Hay una recompensa para aquellos que se mantienen conforme a los consejos que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo. Y yo creo que esa recompensa es cuando Dios ponga una corona de justicia sobre tu cabeza. Es cuando Dios te dé sus galardones y sus coronas. Es cuando Dios recompense y te diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el Señor tiene coronas y galardones. Él quiere sonreír al verte llegar, acabando bien la carrera. Pero eso implica que tú y yo tengamos un corazón recto, un corazón justo. ¿Sabe qué significa tener un corazón justo? Que si tú no eres perfecto, tú no puedes exigir perfección de las otras personas. Si tú cometes errores, tú no puedes esperar que las otras personas no cometan errores. Ser recto, ser justo, es aceptar que vamos a cosechar lo que sembramos. Ser recto, ser justo, es entender que vivimos en una sociedad donde vamos a vivir tiempos buenos y tiempos malos, salud, enfermedad, escasez y abundancia, justicias e injusticias. Pero nunca
nos ensañamos contra nadie. Nunca. Nunca usamos nuestra lengua para destruir la vida de alguien, menos de tu familia, menos de tu esposo, menos de tu esposa, menos de tus hijos y de tus padres. Porque si vas a juzgar a tus padres porque te obligan a llegar a las 11 de la noche a la casa, pues tendrías que también aplaudirlo por todas las veces que pone un plato de comida en tu mesa, por la habitación que te da donde duermes, por el abrigo y por los estudios que paga. Porque si vas a juzgar a tu esposo porque no es cariñoso, o a tu esposa porque no es romántica, pues tendrás que también reconocer que hay otras virtudes que tal vez provocan un equilibrio. Y claro que tienes que cambiar. Claro que tu esposo llegará a ser un hombre romántico y tú, mi hermana, también una mujer dulce, amorosa. Pero tener un corazón recto es saber esperar, es saber aguardar el tiempo, pero sobre todo un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, de compasión y sobre todo de amor a Papá Dios. Yo no sé si tú vives enamorado de Dios, pero los que aman a Dios, los que aman a Dios esperan su pronta venida con emoción, porque saben que ese encuentro con Papá Dios va a ser maravilloso. ¿Cuántos aman a Dios? Todo aquel que ama a Dios, póngase de pie, por favor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.